que obtener resultado usando personas, ¿no? Es decir, aparece aquí eso que siempre hemos estado conversando, la necesidad de involucrar personas para poner en funcionamiento adecuado una organización y por lo tanto habrá gestiones en las cúpulas superiores de una organización, habrá gestión también en los mandos intermedios y habrá gestión también en la parte operativa, es decir, sobre las actividades y trabajadores operativos. Entonces necesitamos gestionar, necesitamos aplicar el principio básico de la gestión para obtener esos resultados. Y para eso, evidentemente, debemos recordar que una institución específica está constituida por un conjunto también de recursos, que estos recursos son humanos, físicos, técnicos, tecnológicos, financieros, que deben estar presentes específicamente para apoyar de una manera efectiva la realización de las acciones pertinentes para la concreción de los resultados establecidos. Pero al existir procesos, procedimientos, funciones, etcétera, las personas deben estar en la compatibilidad de sus caracteres con aquellos valores que la organización define en el tiempo. Entonces la organización ha definido que en realidad aquellas personas que asumen el mando llamado gestión deben tenerse presente que las personas que van a poner en movimiento específico el sistema de gestión que garantice la calidad, estas personas deben tener ciertos requisitos específicos vinculados con los principios institucionales y también solapados y acomodados con las situaciones valorativas que tienen los individuos llamados principios. Entonces aparecen las personas y por lo tanto requerimos de las personas el que exista voluntad para hacer las cosas, existe el deseo para hacer posibles esas cosas y existen las preferencias que, como decíamos esta mañana, habrán situaciones específicas vinculadas a la importancia y otras acciones específicas vinculadas a la urgencia. ¿Cuáles vamos a llevar primero? En una forma planificada, en una forma ordenada, en una forma sistemática, vamos a llevar las urgencias y después, si amerita la situación específica, seguiremos en la realización específica a partir de estos principios filosóficos, ¿no? La voluntad, el deseo y las preferencias. Lo importante, como decíamos en la clase de esta mañana, lo importante es que las organizaciones que piensan de esta manera harán una diferenciación entre lo que es urgente y lo que es importante, ¿no? Y habrá que hacer referencia en esa perspectiva, es que las personas que van a estar involucradas específicamente en las diferentes unidades funcionales, pues estas personas tendrán que estar con principios y valores acordes con los que tiene la organización y tener las competencias necesarias para poder llevar adelante las acciones o actividades asignadas a cada uno de ellos. Entonces la gestión era eso. ¿Cómo podemos introducirnos y pensar la aplicación de la gestión en el ámbito de la salud? Entonces nos dice acá la parte izquierda que la gestión en salud se la concibe o representa una síntesis de métodos y estrategias para facilitar el trabajo en los diferentes niveles y categorías de servicio que componen el sector salud para la promoción, prevención y recuperación de la salud. Entonces, fíjense cómo ha denominado acá la palabra gestión y la visualiza a la gestión como una síntesis de métodos y estrategias que deben ser llevadas a cabo en la realización del trabajo operativo específico, ¿no? Y entonces esas estrategias que facilitan el trabajo nos van a permitir disponer
de una adecuada gestión específica en lo que vayamos a hacer. La gestión está constituida por 4 principios básicos. Y una denominación laboral específica. Y esta designación laboral específica dice que la gestión debe estar relacionada con una instancia de coordinación. Es decir, que la gestión, si bien nos permita desarrollar métodos y estrategias para facilitar el trabajo, la gestión convive y comparte estrechamente con mecanismos de coordinación. Es decir, tiene que existir coordinación para poder de una manera mancomunada, de una manera compartida, llevar adelante un emprendimiento que puede ser un programa, un proyecto o una acción. Y para eso ese nivel recuperado desde la cosmovisión de la gestión también debe ser planificado. Entonces habrá que desarrollar ciertos procesos, habrá que desarrollar ciertas situaciones para poder a partir de la planificación montar un sistema de gestión. Colocar un sistema de gestión acorde a las necesidades institucionales que permitan la satisfacción de las personas no pertenecientes a la institución, pero que recepcionan activamente los beneficios que proporciona la información. Entonces, este proceso de planificación tal cual lo oímos, es un proceso que nos va a permitir en el tiempo estructurar una serie de acciones particulares para que esas acciones particulares y esa focalización de la gestión hacia el mundo del leonismo debe ser planificado y debe ser perfectamente introducido entre los participantes para que con la participación activa de los actores llamados participantes se pueda desarrollar desde la perspectiva de gestión aquel que nosotros consideramos que puede ser de alto impacto. Después habíamos establecido también en su momento que hay una instancia particular llamada organización. Entonces, todo aquello que nosotros hemos planificado debe ser plasmado en un mecanismo de organización y ese mecanismo de organización o esa forma de organización será aquella que se va a poner en funcionamiento y que por ende debería maximizar el beneficio y minimizar el costo. Después aparece la dirección y la dirección no es nada más que poner en movimiento el sistema. Este sistema de gestión de la calidad que así deberíamos llevar. La dirección se va a tomar la libertad, la dirección se va a tomar la tutela del club y va a colocar ciertas particularidades específicas en los modelos de organización. Y la dirección, como decíamos, era poner en funcionamiento aquello que nosotros estamos asimilando como un mejor modelo de gestión que el que estábamos desarrollando. Entonces ponemos en funcionamiento, habrá que hacer toda una planificación operativa detrás de la planificación técnica. Esa planificación técnica no es nada más que aquella instancia respectiva que nos van a mostrar que evidentemente se hace gestión en ese tipo de organización. Y el control lo propio. El control habíamos visto que es un elemento también fundamental desde la coordinación máxima institucional, para que así no exista lo que se llama los divorcios institucionales y que esos divorcios institucionales pues nos permitan a nosotros como diseñadores del proyecto la necesidad de ubicar mecanismos de control. ¿No? Hay que colocar mecanismos de control para poder establecer con esos mecanismos las lecturas correspondientes que se hacen para poder controlar ciertas acciones que aparentemente eran fáciles, que aparentemente se disponía de la información, pero nos damos cuenta que no había sido así. Entonces, estos 5 principios básicos demarcan un accionar particular en la vida institucional de esa unidad de red, a partir de las cuales se va a sacar
mediante la aplicación de estos 5 círculos que van a estar presentes, se debe sacar un documento maestro, donde en ese documento maestro cualquier lector que vea por conveniente puede realizar durante la planificación en una instancia específica institucional mayor de San Simón para poder desarrollar sus objetivos de calidad, tratando de que esos objetivos de calidad, que son más o van más allá que los objetivos de baja concentración, entonces la situación de gestión será mucho más valiente, ¿no? Entonces tendremos esos 4 elementos. Entonces, ya hemos visto la palabra gestión, hemos tomado referencia a que hay herramientas metodológicas que nos permiten el poder establecer cómo la gestión en su implementación va a permitir que aquellas personas que están a la espera del servicio pues tengan que quedar frustrados y probablemente ya no regresen más o regresarán, ¿no es cierto?, 2 personas del orden médico. Pero si es posible y las condiciones laborales no son adecuadas, entonces solicitará los cambios correspondientes. Desde esa perspectiva y desde la homologación del sistema con la gestión, lo primero que nos recuerda, pasando por el lugar, nos recuerda que para poder adquirir un pan de esa línea que ellos tienen, tienes que mostrar muy categóricamente que evidentemente dispones las políticas que se te han fijado para poder a través de las mismas evaluar si esta condescendencia de lo que significan las palabras nos puede llevar a un error bastante grande, el que tengamos que hacer en unas proyecciones específicas. Entonces, hay una anexión entre sistema y gestión. Tiene que haber un núcleo administrativo de la información de la administración de uno de ustedes que no tiene la administración, de los mecanismos necesarios de coordinación interna dentro de lo que significa la vida institucional. Está aquí afuera, usted me dice que traiga otro expositor, habrá que manifestarse de esa manera, pero siempre pensando que los sistemas de gestión son actividades, son conjunto de reglas y principios relacionados que se relacionan entre sí, que no están constituidos por las mismas actividades específicas que se van implantando en los momentos de verdad, o sea, los momentos en los cuales las personas adoptan la necesidad de la educación. Y de esa manera es que nosotros vamos a concebir el sistema de gestión, que después lo podremos llamar sistema de gestión de calidad, cuando esa persona con los títulos universitarios correspondientes pueda ejercer la profesión o la formación profesional a partir de lo que plantea el sistema propiamente tal. Entonces, estos sistemas de gestión es un conjunto de reglas, nos dice, y principios relacionados entre sí de forma ordenada, para contribuir a la gestión de procesos generales o específicos de una organización. Permite establecer políticas, objetivos y crear los mecanismos para poder alcanzar dichos objetivos. Entonces, aquí hay una información muy rica que nos dice que debemos contribuir a la gestión de procesos. Es decir, debemos gestionar los procesos, haciendo posible, como lo decía la definición de gestión, que hablar de los sistemas de gestión de calidad es hablar de la forma de concreción de resultados que sean plasmados para resultados en el corto como para resultados en el mediano plazo. Ustedes van a trabajar específicamente con alguna situación particular de atención que puedan conocer y van a ir describiendo las preguntas que les vayamos a colocar, ¿no? Entonces vamos aprendiendo de una manera más adecuada que en realidad la gestión, los sistemas de gestión van a tener una finalidad. Lo que hay que definir es cuál es esa finalidad. Entonces habrá que tener mucho cuidado
en el manejo engañoso que puede tener la palabra gestión, que mucha gente la confunde cuando tú le dices que te comente a través de un informe cómo ha sido el informe de cierre de gestión. Entonces, la mayoría de las instancias establecen, ¿no es cierto?, que ese cierre de gestión que uno va a plantear lo va a realizar en función de ciertos parámetros de referencia, ¿no? Entonces, el objetivo no es nada más que eso, ¿no es cierto? En la forma más simple era garantizar que los recursos económicos que se van a vertir eh, en la realización y definición de lo que significa nuestro mundo institucional, pues ya debemos ir pensando que la gestión es única y solamente única cuando es capaz de garantizar que los objetivos y garantizar que no solo los objetivos, sino garantizar que los sistemas de calidad que han sido diseñados institucionalmente brinden el resultado en las poblaciones destinatarias. ¿Y cuál es el resultado que deben brindar? Pues la calidad en la prestación de los servicios, en la prestación de los medicamentos que estas personas han obtenido cuando acuden a una organización. Ahora, decíamos ¿por qué? ¿Por qué se debe implementar un sistema de gestión? Entonces dice que cada mes las organizaciones, instituciones o empresas se enfrentan a demandas de rentabilidad, se presentan a demandas de calidad y se presentan a demandas de tecnología, ¿no? Cada vez los mercados son cada vez más complejos y por lo tanto tratan de encontrar rentabilidades de corto plazo, muy lejanas a esas rentabilidades de calidad que se definen en una formación profesional como la de ustedes. Pues un semestre más en casa y el último semestre debería ser un semestre que nos permita a partir de estos sistemas de gestión totalmente eficientes, podamos ayudar, podamos disponer de una herramienta que nos permita eh, construir las ventajas competitivas que se van construyendo centímetro a centímetro y que se va construyendo sobre los elementos o sobre las actividades específicas que están haciendo, ¿no es cierto?, la aplicación de estos sistemas de gestión. Entonces, estos sistemas de gestión deben permitirnos a nosotros crear la ventaja competitiva, ¿no? Es decir, las ventajas significativas que son apreciadas por el lector y por lo tanto en un Pareto o en un análisis comparativo podrán definir que lo que yo les estoy ofreciendo en el mismo marco de realización en términos económicos proporciona pautas mucho más menos complejas, si sería la palabra, para poder cumplir con los procesos, los procedimientos, etc. Entonces, esa es la razón por la que debemos implementar un sistema de gestión. Habíamos hecho referencia en un momento determinado que en esta década específica, la década de estos años, aparecen unas nuevas cosmovisiones relacionadas a los centros médicos que deben estar consideradas y deben ser asimiladas por los sistemas que conducen a la organización hacia la calidad. Y estos se llaman los modelos, los hospitales inteligentes, donde estos hospitales inteligentes basan su estrategia específica para garantizar satisfacción, buscando permanentemente oportunidades y gestionando aquellos escenarios en los cuales debe desarrollarse, pero que son escenarios altamente riesgosos y por lo tanto se debe buscar a través de los desafíos establecidos institucionalmente la forma de llevar la organización de una manera inteligente. Entonces, ¿qué significa de una manera inteligente? Significa que el modelo integral de gestión hospitalaria pone al paciente al centro y gracias a la gestión por procesos traza un recorrido completo para hacer eficiente la calidad y el costo de los servicios. Veamos parte por parte. Dice que lo que se debe disponer es un modelo integral de gestión hospitalaria, un modelo. Por lo tanto, ese modelo es constituido por multivariables, es decir, varias variables. Ese modelo concebido desde la integralidad, es decir, que estamos hablando de un modelo que sirva para cada una de las unidades funcionales
y para que sirva también a la globalidad llamada institución, el modelo que se debe plantear de gestión hospitalaria debe permitirnos a nosotros recordar que los pacientes se ubican en la parte central de una organización y las unidades funcionales convergen con los resultados para hacer posible que ese individuo, llamado paciente, sea satisfecho, ¿no? Entonces, estos hospitales inteligentes lo que van a hacer es el diseño específico de un modelo que integralmente gestione la totalidad de su hospital. Entonces hay que llevar la teoría de la modelización y particularmente modelización integral de gestión hospitalaria, ¿no? Este modelo específico. Hay que pensarlo y hay que traducirlo en realidades objetivo. Estos hospitales inteligentes basan su accionar y se los denomina inteligentes porque van buscando oportunidades en los diferentes campos de actuación. Hay oportunidades económicas, hay oportunidades financieras, hay oportunidades sociales, hay oportunidades de diferente naturaleza. Lo importante es que tengamos como centro hospitalario mecanismos perfectamente establecidos para poder, a través de los mismos, identificar oportunidades y desafíos que ameritan ser gestionados. Y si hacemos esto y tenemos la disponibilidad de tener el camino correcto, es decir, el recorrido correcto, para poder cumplir con eficiencia la calidad, es decir, para poder brindar un servicio de atención, eh, por decir algo, de atención farmacéutica en una farmacia de propiedad de un centro hospitalario, habrá que hacerle para ese emprendimiento. Tendrá que tener, ¿no es cierto?, los mecanismos necesarios para hacer posible que en su aplicabilidad se concrete todo aquello por lo que fue concebido. Les comentaba esta mañana que hoy en día la era de la digitalización es una era fundamental, ¿no? ¿Y por qué? Porque en esta era de la digitalización se van a ir implementando mecanismos específicos que tardarán en llegar, pero que con el momento en que lleguen van a ser acciones particulares que nos permitan completar cómo va, cómo nos está yendo el qué hacer de la calidad, ¿no? Bien, entonces estos hospitales inteligentes tienen que basarse sus acciones en la captación de oportunidades y también en la captación de desafíos para hacer posible que el modelo integral de gestión que tenga el hospital pueda cumplir con todas las exigencias necesarias y aplicarlas para poder satisfacer ciertos problemas identificados. Habíamos hablado esta mañana también de la gestión del cambio. ¿Y por qué aparece esta palabra de gestión del cambio en la teoría de la calidad? Pues aparece esto porque, lo decíamos ayer, o esta mañana, perdón, cuando uno va a materializar la implementación de un sistema de gestión de calidad, empieza el caos, empieza el cambio. ¿Por qué? Porque nos va a llegar, ¿no es cierto?, cuando se está aplicando un sistema de gestión de calidad por primera vez en la organización, nos va a llegar ciertos comunicados a través de los cuales debemos cambiar de actitud. Y el cambio de esa actitud es el cambio que a lo mejor necesitamos para impulsar la calidad en la organización, ¿no? Pero de todas maneras siempre existe un escenario paralelo que se atraviesa por todas las instancias respectivas y nos obliga a cambiar hacia ese sistema, ¿no? Ya hemos reiterado varias veces que los sistemas de gestión de calidad no son situaciones que generan conflictos, sino por el contrario, estos sistemas de gestión de calidad han sido creados para poder transformar las necesidades sentidas de la población. Y para eso estamos haciendo referencia a que debemos gestionar el cambio, es decir, gestionar ese momento específico de integración, llamémosle así, de
del centro hospitalario a través de la prestación de su servicio y de la expectativa que van teniendo las personas que acuden. Por eso tiene que haber cambio. Y el cambio significa automáticamente en muchos casos, una palabra no adecuada para expresar tal vez las cosas de otra manera. Entonces aparece nuevamente que la gestión del cambio es un adendum a los sistemas de gestión de calidad, porque en la gestión del cambio aprenderemos o se aprenderá o se divulgará un plan específico para que tengamos la idea particular de cómo se pretende cambiar un centro hospitalario y eso estará escrito en un documento específico, ¿no? Entonces hay que buscar el cambio, pero el cambio va acompañado de un modelo de gestión, es decir, que ese modelo de gestión debe garantizar que el cambio se dé en el tiempo y poder garantizar que ese cambio brinde las mejores expectativas para aquellos que forman parte del sistema de gestión de la calidad. ¿Cómo vamos a hacerlo? Dice que para implementar un sistema de gestión es importante algunos aspectos, ¿no? Para implementarlo, realizar el diseño de procesos en cada área. Veamos qué significa. Volvemos unas transparencias muy atrás. Decimos, este es el centro hospitalario, esta es la unidad de intención, o sea, la institución de salud a la que estamos haciendo referencia. Entonces nos dice que lo primero que tiene que suceder, lo primero que debe suceder, es que la implementación del sistema de gestión, que aquí estamos viendo ya la palabra importante, debe partir por la realización de un diseño de procesos en cada área. Es decir, vamos a diseñar para nuestro sistema de gestión integral, vamos a diseñar los procesos relacionados, por ejemplo, con la hospitalización, los procesos relacionados con la enfermería, los procesos relacionados con las acciones farmacéuticas, los procesos que están relacionados con los cuidados al paciente, los procesos que están relacionados con los servicios complementarios como limpieza, cocina, seguridad, o en su defecto también el diseño de procesos para emergencia, cocina, finanzas, etc. Y por otro lado, la implementación del sistema de gestión también nos surge en este momento con una inquietud particular. Habiendo establecido o habiéndose conocido el diseño de los procesos, entonces estamos en condiciones de plantear una ruta de circulación específica. Entonces sabremos el paciente cómo se transporta en una jornada específica de tantas horas. ¿Cuál es esa ruta de circulación que debemos seguir? No estamos hablando, aunque sí contribuye a la definición de una ruta de circulación, no es nada más que poner en un diagrama específico todos aquellos procesos establecidos de una manera lógica de ordenamiento. Entonces tendremos la ruta de circulación de los pacientes cuando van ejecutando los procesos paso a paso. Vamos a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Un paciente inicialmente ingresa a un centro hospitalario y se acude a informaciones para solicitar información respecto a, estamos hablando de registros, y entonces acudimos a la misma para poder saber, por ejemplo, cuáles son los requisitos que uno debe presentar para estar afiliado. Después de eso, vendrá una segunda actividad que forma parte del proceso de registro. Y a lo mejor será, ¿no es cierto?, la realización del registro propiamente tal, donde se llenarán en una bitácora las respuestas a las preguntas desarrolladas, ¿no? Entonces necesitamos esa ruta, y esa ruta, que la podemos denominar mapa de procesos, es la que nos va a mostrar lógicamente cómo se debe ejecutar
los procesos al interior de una organización. Eso va a ser implementar el sistema. Y por otro lado, pues debemos también pensar que esa orden lógica, esta forma lógica de hacer las cosas, es la más adecuada para la organización y que es posible o se debería poder insertar en estos mapas de procesos que son los que nos muestran la ruta crítica para no tener dificultad de estar fuera de los parámetros referenciales de circulación de pacientes. Tendremos que hacer ese ejercicio específico. Y por otro lado nos dice que la aspiración que todo sistema de gestión de calidad busca es llegar a un cambio de paradigma que facilite la toma de decisión. ¿No? La aspiración que se tiene al haber aplicado estos sistemas de gestión de calidad y que puedan ser llevados a instancias de acreditación, necesariamente tiene que existir, y así lo van a percibir las personas que participan del proceso, que existe la necesidad de pensar que necesitamos cambiar, ¿no? Pero el cambio que nosotros vamos a hacer es un cambio de paradigma, es un cambio vinculado a el paradigma no es nada más que el esquema mental que utilizan los laboratorios de análisis clínico, los laboratorios de farmacias o cualquiera que sea la denominación. Todo tipo de organización busca como aspiración el llegar a un cambio mental que se relacione no solo con la problemática que pueda tener el centro hospitalario, sino también las redes de comunicación con las cuales va a mantener una real efectividad circulativa de información para apoyar al paciente o apoyar a los pacientes en la concreción de sus necesidades. Vuelvo a reiterar, hay una gestión del cambio, se va a gestionar o se debe gestionar porque la palabra cambio significa en algunos casos despido, significa en otros casos renovación de recursos humanos, etc. Hay diferentes consecuencias de la interpretación de esta palabra llamada cambio. Bien, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para poder hacer posible que al gestionar el cambio institucional, al gestionar el cambio necesario de las personas, las aportaciones de ese cambio sean significativas para el avanzar de la organización? ¿No? Entonces nos dice que, por ejemplo, la recopilación de datos debe ser realizada a partir de sistemas focales, ¿no? La recolección de los datos que van a servirnos para poder administrar adecuadamente el sistema de gestión de calidad en el centro hospitalario. Debe incluir actividades específicas y particulares que le permitan a esa unidad funcional que está pretendiendo entrar en una dinámica de calidad, pueda por algún mecanismo específico recolectar los datos y por lo tanto va a requerir que los sistemas establecidos que forman parte exclusiva de esa organización estén focalizados específicamente hacia un punto específico, hacia un punto concreto, ¿no? Entonces hay una participación activa, tiene que existir una participación activa, no una participación de generación de un bloqueo para la no continuidad de las actividades. Pero lo que es concreto es que la recopilación de información debe estar relacionada con un sistema focal. Llamamos a un sistema focal un conjunto de actividades que se van a desarrollar en alguna instancia respectiva y estar conscientes de que se necesita recolectar información y que esa información va a provenir de los sistemas que focalmente los estamos concibiendo para que puedan recolectar esa información pertinente, ¿no? Lo esencial de todos estos sistemas de gestión de calidad y particularmente
sistemas de gestión de calidad desarrollados por agentes invitados que nos van a ir mostrando permanentemente cómo esos sistemas focales van a ir construyendo la calidad efectiva. Implicará, por lo tanto, que la recopilación de datos hace referencia a datos estratégicos, no son cualquier dato, son aquellos datos que, habiendo sido interpretados como aplicación de los sistemas de gestión de calidad, ameritará correcciones para poder encauzar las desviaciones específicas, ¿no? Entonces estos hospitales inteligentes, estos hospitales que se basan en la inteligencia de las personas, se van a convertir en un mundo de información en toda dimensión. Y a partir de esa información y de su proceso de medición, podremos ir, ¿no es cierto?, haciendo las correcciones respectivas. Lo importante es una calidad integral, es decir, que debemos ver el todo, no una parte. ¿Sí? Entonces, habíamos repetido varias veces, no es lo mismo hacer un sistema de gestión de calidad para una unidad funcional, porque lo otro podría ser, ¿no es cierto?, un sistema de gestión de calidad para la totalidad de las unidades funcionales. Sin embargo, cualquiera que sea la connotación de respuesta, debemos siempre tener presentes que cuando vayamos a hacer el diseño, recolectemos datos específicos de determinados centros de información que nos proporciona la información focal, ¿no? De la misma manera, la utilización de herramientas de gerencia o de gestión inteligente para dar soporte a la toma de decisiones de los gestores. Y por último, pues debemos admitir que el principio básico de la calidad ya no es unifuncional, sino es multifuncional, ¿no? Por eso se llama calidad integral. La importancia de los sistemas. La importancia de los sistemas nos dice que un sistema de gestión es una herramienta que establece el protocolo a seguir en el día a día de una actividad productiva que se desarrolla en una institución de salud. Volvamos a repetir. Nos dice que cuál es la importancia de los sistemas de gestión. Primero establecemos que el sistema de gestión es una herramienta que establece, que define los protocolos a seguir en el día a día de una actividad que se pretende desarrollar en una institución de salud. Su implantación permitirá organizar los recursos disponibles, es decir, estos sistemas de gestión de calidad van a tener la particularidad que en su aplicabilidad va a poderse obtener recursos disponibles. La implementación nos va a permitir optimizar los recursos. Vamos a optimizar los recursos que tenemos involucrados actualmente en el centro hospitalario y que a través de un proceso de diagnóstico situacional vamos a conocer la realidad objeto. Y a partir de esa realidad objeto, pues vamos a incursionar en la construcción de ciertos argumentos específicos que nos permitan mostrar que la situación futura deseada es mucho mejor que la situación presente, ¿no? Entonces, estos sistemas de gestión de calidad, estos sistemas de esa naturaleza, nos van a permitir permanentemente mejorar el rendimiento institucional, pero también el rendimiento de las áreas funcionales, ¿no? Esa es la ventaja de tener estos sistemas específicos. A partir de toda esta teoría que hemos hablado, de toda esta situación particular, entremos ahora en la dinámica de la calidad. Y hablemos de la calidad, empezando por entender cuáles son las apreciaciones conceptuales que se tienen acerca de esta palabra. Entonces, fíjense lo que se establece a partir de documentos establecidos del Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia,
y también de aquellos otros documentos que hablan sobre los sistemas de gestión de calidad de la Secretaría Departamental de Salud de Cochabamba. En su bitácora documental encontramos algunas situaciones de expresión bastante ciertas. Para muchos hablar de calidad no es nada más que pensar en que debemos hacer lo correcto en la forma correcta y de manera inmediata. Entonces hay grupos focales a los que se les pregunta qué es la calidad y esos grupos focales responden que para ellos la calidad es hacer lo correcto en la forma correcta. Hacer lo correcto en la forma correcta. Y hacerlo de una manera inmediata. Esa es una, llamémosle una definición de lo que significaría la calidad. Hay otros que sostienen que calidad, o cuando se habla de calidad, es que los resultados se generen a tiempo y todo el tiempo. Es decir, reconocen la necesidad de que hacer referencia a la expresión de calidad no es algo que se mantiene estático, sino que es algo que lo hago hoy y también lo haré mañana y así sucesivamente. Para otros, cuando se les habla de qué es calidad, hacerlo bien desde la primera vez, ¿no? Para otros, hablar de calidad es mejorando siempre, es mejorar las cosas de una manera continua, de una manera permanente. Para otros, hablar de calidad se asocia a innovándose siempre, es decir, que cada vez se va a ir no solo mejorando el diseño, sino innovando las cosas. Y calidad también, en este caso, será un conjunto de actividades ordenadas, sistematizadas, que sean capaces de poder satisfacer a los clientes, ¿no? Entonces ahí estamos entrando muy prácticamente. Yo diría que la definición la definición última, y la que más se adecua a el concepto que se maneja en las escuelas específicas de formación de calidad, para que esos individuos puedan implantar, puedan insertar la palabra de calidad en sus organizaciones, ¿no? Entonces hay una cantidad enorme de apreciaciones. La mayoría de estas apreciaciones simplemente son una oración de verbo, pero para otros puede ser todo un párrafo específico la calidad, ¿no? Lo importante, sin embargo, es que debemos admitir que no existe una definición de calidad única, universalmente transmitida para que todos piensen de esa manera. Y aparecen también definiciones con alta complejidad para que en su interpretación se pueda adoptar la decisión de permanecer con ese concepto o divulgar un concepto más simple que en su estructura también quiere decir lo mismo, pero que se puede visualizar y se puede responder específicamente cuando alguien nos pregunta qué es calidad. Entonces, a partir de estas expresiones de calidad, debemos encontrar específicamente qué vamos a entender con esta palabra. ¿Qué es calidad? ¿No? Entonces, ahí tenemos lo que estamos pensando hacer y ahora sí podemos estar en condiciones de definir esta palabra, ¿no? Entonces, ¿qué es calidad? Dice que calidad es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren al producto o servicio la capacidad de satisfacer las necesidades, los gustos y las preferencias, cumpliendo las expectativas, ¿no es cierto?, en aquellas partes involucradas en el concepto. Volvamos a repetirla para entenderla bien. Dice que la calidad es el con más allá de todas aquellas otras definiciones que hemos visto, mejorando siempre, innovando siempre, hacerlo bien desde la primera vez. Tenemos que tener a partir de un párrafo estructurado, descrito de una manera sistemática,
lo que queremos expresar como grupo, o lo que queramos expresar como institución, o lo que queramos expresar como persona respecto a lo que es la calidad. Y nos dice muy categóricamente que la calidad es el conjunto de propiedades, es el conjunto de características que tiene un producto o un servicio, y que por lo tanto esas propiedades y características que tiene el producto o el servicio le facultan o lo facultan o le proporcionan la capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias. Entonces estamos buscando en la necesidad de satisfacer las necesidades, los gustos y las preferencias, el disponer de un sistema de gestión que garantice la calidad. Nos dice más abajo que tales propiedades o características podrían estar referidas a los insumos, podrían estar referidas al diseño, podrían estar referidas a la presentación, a la estética, etcétera, etcétera. Habrá que establecer cuáles son aquellos parámetros que a partir de ese conjunto establecido podamos definir el producto si es o no es de calidad. Ya lo hemos reiterado varias veces, en varias ocasiones durante estos días, que en realidad todo el mundo tiene calidad, todos hacen calidad, toda organización actualmente tiene una calidad buena, mala, regular o pésima, pero sí la tiene, ¿no? Entonces, las organizaciones disponen de calidad y por lo tanto debemos nosotros estar seguros cuál es el rango adquirido en esa calificación institucional, en qué parte como calidad estamos. Entonces la calidad es, como dice la parte de al lado, la calidad es cumplimiento de características y especificidades, ¿no? Debemos, si hablamos de calidad, debemos estar conscientes de que calidad es cumplir con las características y las especificaciones de algo. Y la calidad también, entonces, es la satisfacción de las necesidades del cliente. Tendremos, por lo tanto, que entender muy categóricamente qué significa características y especificaciones de un determinado bien o servicio. Y nosotros generaremos una prestación del servicio con estas características y con estas especificaciones. Vamos a cumplir con ello. Y por lo tanto, si cumplimos ello, habremos de satisfecho las necesidades del cliente que forma parte de estas instituciones de salud, ¿no? Entonces, el concepto de calidad en realidad es bastante simple, más allá de todas aquellas otras interpretaciones que hemos visto, pero de una manera simple y de una manera muy repetitiva. Calidad es el conjunto de propiedades o características que deben estar presentes en un producto o servicio y que esa permanencia o esa situación particular de las propiedades y características que tiene nuestro bien o servicio debe hacer posible que seamos capaces de satisfacer las necesidades, los gustos y las preferencias de los individuos que acuden a la organización. Para nosotros será eso calidad. De esa manera nos vamos a mover el día de hoy y mañana. Respecto a lo que significa la calidad en el ámbito de la salud, hay dos declaraciones de principios que deben estar presentes y deben estar gobernando, deben estar conduciendo a las organizaciones en el marco de esa declaración de principios. El primero de los principios nos dice que los seres humanos asentados en esa área de influencia donde vamos a aplicar alguna acción particular, debemos hacer y pensar que la salud es un derecho, ¿no? Entonces, todos los seres humanos de un estado específico, de una localización o localidad específica,
tienen el derecho a la salud. Y esto significa que a partir de las acciones particulares del Ministerio de Salud y lo propio de la caja, ¿no es cierto?, a la que pertenecen los pacientes, deben estar conscientes que ellos, todos ellos, tienen el derecho a la salud. Pero no solamente que tienen derecho a la salud, sino también, ¿no es cierto?, que ese derecho a la salud les articula una otra situación, en la que se admite que hay un derecho a la calidad en la atención. Entonces, por un lado, tenemos el derecho a la salud y por otro lado, tenemos el derecho a que la atención en la prestación del servicio sea de calidad, ¿no? Entonces, son la declaración de los principios vinculantes a la calidad. Tenemos ya la definición. Pensemos las aproximaciones específicas a esta palabra de calidad, pero ahora en esta transparencia insertamos un elemento central y necesario que debe estar pensándose permanentemente, que el derecho a la calidad de la atención de salud es una forma de satisfacer las necesidades de las personas, ¿no? Tenemos que cumplir con estas dos categorías. Bien. Entonces, hasta aquí vamos a trabajar de una manera individual durante una cierta cantidad de tiempo. Vamos a practicar aquellas cosas que hemos aprendido. Entonces ya no vamos a destinar un tiempo para que podamos hacer una pequeña práctica que habíamos quedado en hacer. Vamos a cambiar esta práctica por una práctica de criterio de opinión respecto a un escenario que yo les voy a comentar y ustedes deben establecer cuáles son las características centrales y fundamentales de ese escenario. Y para eso les solicito que tengan una hoja de papel en la cual vamos a desarrollar aquello que estamos queriendo hacer, para poder romper un poco la monotonía y para poder, en cierta medida, aplicar aquello que ya hemos visto. Entonces, ¿en qué consiste nuestro trabajo? El trabajo consiste en que ustedes identifiquen una unidad funcional cualquiera de una institución de salud. Van a identificar ustedes una unidad funcional cualquiera, la que ustedes vean por conveniente. Una vez determinada la unidad funcional donde pretenden aplicar estos conocimientos, van a describir, se va a describir, ustedes lo van a describir. Dentro de esa unidad funcional que ustedes han determinado, ¿qué procesos existen? ¿Qué procesos se realizan en esa unidad funcional? Procesos. La tercera cosa que tenemos que hacer es practicar qué ofrece esta unidad funcional como servicio. No es algo que vamos a practicar. Primero, ¿cuál es la unidad funcional que estamos recolectando, que estamos haciendo? Digamos, farmacia. ¿Qué procesos están inmersos en esa unidad funcional o qué procesos son los que se ejecutan en esa unidad funcional? Entonces ustedes dirán proceso 1, solicitud por parte del personal de la medicación médica que se ha realizado para entregarle los medicamentos. Estamos hablando en este caso de una unidad funcional llamada farmacia. Ya hemos hecho la identificación de los procesos y ahora nos interesa
o interesa en el trabajo que vamos a hacer ahora, pues nos interesa no solamente conocer cuáles son los procesos, sino la ejecución lógica que se tiene para hacer los procesos. ¿Cuál es la estructura lógica que se sigue en esa unidad funcional para ejecutar los procesos? La cuarta cosa que ustedes van a hacer, ¿cuáles creen ustedes que deberían ser o que son los resultados que se plantea esa unidad funcional? ¿Qué resultados, dicen, son los que están inmersos en esa unidad funcional? Entonces, si yo coloco la unidad funcional, digamos, fisioterapia, entonces lo que nos están preguntando, ¿cuáles son los resultados que se deberían obtener de la aplicación de actividades vinculadas a la fisioterapia en ese centro médico? Entonces ya hemos identificado la unidad funcional, ya conocemos los procesos que están inmersos dentro de esa unidad funcional. Hemos hecho un intento de hacer un circuito de circulación del paciente en ese ámbito de unidad funcional. Y hemos establecido en el punto siguiente, queremos nosotros ahora explicar cómo se podría, cómo se debería cambiar esa unidad funcional, ¿no? Entonces, esos 5 puntos que les estoy colocando ahora, le vamos a dar una puntuación específica. Este pequeño trabajo que lo tienen que hacer en lo que queda de la clase de hoy, tenemos 40 minutos, y lo vamos a enviar antes de las 9 de la noche, lo vamos a enviar al correo electrónico. Y esto va a valer lo que no habíamos hecho todavía, no importa, la gente que mandó los resúmenes correspondientes de la clase también estará, ¿no es cierto?, siendo valorados para poder mejorar conjuntamente su realización, la práctica que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Una primera parte, después vamos a ser mucho más categóricos para la práctica final. Pero lo que nosotros siempre debemos tener presente es que lo que estamos hablando es una realidad objeto. Es decir, lo que vamos a narrar específicamente puede ser algo en el lugar de trabajo donde están ustedes. Y hacer un checklist, ¿no es cierto?, de las 5 preguntas y aplicarlas en el medio. Lo que sí van a hacer ustedes, van a sacarse una fotocopia del documento, porque seguramente mañana vamos a retomar nuevamente ese mismo documento y trataremos de hacerle, ¿no es cierto?, un pequeño sistema que garantice la calidad de esa unidad funcional que me estoy inventando. Puede ser, ¿no es cierto?, qué sé yo, unidad funcional, almacenamiento farmacéutico, ¿no? Entonces, ¿de qué procesos está constituido? ¿Cómo se realizan o se ejecutan ese tipo de procesos? Son las cosas que vamos a ir mostrando en nuestro pequeño trabajo para poder ver si evidentemente lo que hemos escuchado lo hemos aprendido. No sé si tenemos alguna pregunta respecto a lo que tenemos que hacer en el transcurso de esta media hora que tenemos. Buenas noches, Inge. No, sí se ha entendido de la práctica que se tiene que enviar de las 5 preguntas hasta las 9 de la noche. Ahora, Perfecto. otra, ingeniero, estaba viendo en el WhatsApp que tenemos que enviar cuatro resúmenes ah, de los libros. No, son resúmenes de las clases, de lo que hemos conversado en las clases. Pero ahora solamente va a quedar pendiente el resumen de mañana y esta práctica va a suplir los resúmenes del día de ayer y del día de hoy.
Para eso vamos a cambiar de actuación, vamos a cambiar de situación y vamos a poner la práctica, esa práctica de las 5 preguntas, va a reemplazar a los resúmenes de la clase del viernes en la noche, la del sábado en la mañana y de esta clase. La vamos a cambiar. Vamos a hacer un trueque de esas abreviaciones, de esos resúmenes que han hecho. Ahora, en vez de entregar los 4, vamos a entregar solo uno mañana. Y este pequeño trabajito va a suplir a esos 3 resúmenes. Los que ya mandaron, porque hubieron algunas personas que mandaron sus resúmenes al WhatsApp, no hay ningún problema, se va a considerar también esos resúmenes cuando se vaya a colocar la nota de esta pequeña práctica, en realidad, que la tenemos que hacer el día de hoy para poder afianzar nuestros conocimientos sobre lo que es un previo intento de un sistema de gestión que garantice la calidad en la unidad funcional donde ustedes pretenden desarrollar su trabajo. Les decía que hay que guardarlo porque para el trabajo que vamos a indicar el día de mañana vamos a utilizar el mismo trabajo de hoy día que ustedes ya lo han realizado. No sé si eso aclara a todos el trabajo que vamos a hacer ahora en el transcurso de esta media hora que nos queda. Ingeniero, buenas noches. Sí, sí, buenas. Dígame. Mi nombre es Gabriela Farán. Creo que yo soy la única que no se encuentra en el país y he mandado mensajes que toda la clase la he escuchado entrecortado. Entonces, algunas preguntas la he escuchado, el otro no he entendido bien. Ya. En realidad No me ahora... llega, no me llega la dígame. señal. Perfecto. Entonces, Es lo que yo que les estoy decía... de turno y estoy en mi auto asistiendo al perfecto. aula. Ya, lo que Creo sí que por les eso, por la digo, señal. que en realidad esto que estoy tratando de hacer, lo que estamos tratando de hacer, es la aplicación práctica de la teoría. Se supone que lo que ustedes van a hacer es algo que ustedes pueden responder, ¿no es cierto?, de la unidad funcional donde Sí, ustedes trabajan. Simplemente sí. es dar una respuesta a esas 5 preguntas de aquello que en el día, en el cotidiano día que ustedes tienen, lo viven, lo trabajan en esa unidad funcional. No necesitamos introducirnos a una unidad funcional de alguna organización en este momento, sino estamos solicitando que a partir del conocimiento que ustedes tienen puedan dar una respuesta a esas 5 preguntas. Ya cuando hagamos el trabajo de mañana para una semana, ese trabajo tendrán que hacerlo accediendo a la información específica que se tiene en la unidad funcional que vayan a seleccionar. Si es la misma unidad funcional la que van a hacer el día de hoy y la van a replicar hasta el día viernes de la próxima semana, pues tienen ahora el tiempo necesario en la semana como para poder indagar algunas preguntas correspondientes a esa unidad funcional. Lo que en resumen nos está diciendo esa pequeña práctica es qué haces tú en esa unidad funcional, ¿no es cierto?, para poder encontrar después qué deberías hacer para poder mejorar la calidad de esa unidad funcional a través de la aportación de tu trabajo, ¿no? Esa es la finalidad. Tenemos que hacerlo específicamente a partir de nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, podemos escribirlo a máquina, podemos escribirlo a mano, pero envíenlo el día de hoy, porque este trabajito va a valer 20 de los 100 puntos. Ingeniero, una pregunta. Una preguntita. Sí. Háganos la pregunta, doctora. ¿Puede ser una unidad funcional simulada? Pues puede ser. O sea, yo voy a lo mejor yo trabajo en el área administrativa y pues voy a dar una respuesta a lo que yo creo, lo que yo concibo en mi centro hospitalario o en mi unidad de salud. Digamos lo que está sucediendo en terapia intensiva o lo que sucede en emergencia, etcétera, ¿no? La idea es que podamos practicar el acercamiento a la gestión de los sistemas de calidad, ¿no? Interpretar Inge, buenas noches. cosas Gracias. que vemos. Sí. Sí, Inge, dígame. buenas noches. Por Bueno, favor,
Sería tan amable de poder repetir las 5 preguntas, así de más específico, por favor, le agradecería. Ya, lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar una unidad funcional, cualquiera que sea, que pertenezca al ámbito de la salud. Una vez que hemos identificado la unidad funcional, debemos hacer una descripción de cuáles son los procesos que están inmersos dentro de esa unidad funcional. Sí, vamos a decir, esta unidad funcional está constituida por estos procesos. Después lo que hemos pedido es que veamos cuáles son los resultados que se espera generar en esta unidad funcional. ¿Qué resultados se espera que esta unidad funcional genere? No estamos hablando de objetivos, estamos hablando de resultados. ¿Sí? Esa era la tercera pregunta que habíamos hecho. La cuarta pregunta estaba relacionada, a ver si alguien me puede recordar, que no lo tengo anotado. Primero definimos... La ¿Perdón? cuarta era, ingeniero, ¿cuáles son los resultados en la unidad Ya. Entonces, ¿la tercera cuál era? de ¿Cómo ejecución? cambiar? Describir, Ah, ya. explicar qué Ya. ofrece la unidad. Entonces, vamos en un orden, ¿no? Vamos en orden. Primero yo identifico la unidad funcional, farmacia. Perfecto. Después, ¿qué procesos están inmersos dentro de esta unidad funcional de la farmacia? Tercero, ¿cuáles son los resultados que se obtienen actualmente en esa farmacia? Lo cuarto es, ¿qué podríamos hacer para poder cambiar la calidad de la prestación del servicio de esa unidad funcional? Creo que dijimos 4 y la quinta era... no, creo que eran esas 4. ¿O eran No, 5? 5 era, estaba leyendo bien cómo cambiar, cómo puedes cambiar en esa unidad funcional. Ya, entonces, ¿cómo se puede cambiar? Entonces, ustedes hagan una propuesta específica y para eso es mucho mejor en una unidad funcional donde ustedes trabajan, ¿verdad? Si ustedes trabajan, digamos, en la unidad funcional de ecografía, entonces digan de esa manera, ¿no? La unidad funcional de análisis es ecografía. La 2 se realizan estos procesos en ecografía. Tercero, los resultados que se espera de esta unidad funcional en el contexto del centro hospitalario. Y después dicen cómo podríamos nosotros mejorar si me dirían que debo mejorar. Creo que eso era. Entonces, Inge, solamente son 4. Solamente son 4. Sí, la Ok. otra puede estar ya inmersa en la otra, ¿no? Entonces yo haría de farmacia, por ejemplo, y entonces digo, en farmacias de mi hospital se realizan estos procesos. Estos son los resultados actuales que se obtienen, ¿no es cierto? Existe la dispensación de los medicamentos, ese es un resultado. Existe una opinión positiva y negativa por parte de los usuarios. Existen usuarios que permanentemente ven a la farmacia como una ineficiencia en la prestación del servicio y así sucesivamente, ¿no? Y una vez que tienen esa imagen específica, ahora vamos a tratar de implementar una mejora en la calidad de la prestación del servicio y ustedes dirían, en base a la situación actual, yo pretendo que se debería cambiar esto, ¿no? Hay que hacer una rotación del personal, hay que capacitar a las personas muy exhaustivamente sobre atención al cliente, se debe optimizar el uso, o se debe no optimizar, sino se debe mejorar o recomponer eh, el manejo organizativo de los medicamentos en el almacén, no sé. En algunas cosas nos vamos a tener que inventar porque a lo mejor no conocemos a ciencia cierta qué sucede con esa unidad funcional. Pero podríamos hacer un planteamiento de esa naturaleza, ¿no? O coloquen alguna otra unidad funcional en la que más o menos puedan tener una visión de lo que significa hoy en día esa unidad. Eso es lo que hay que hacer. Estamos tratando de acercarnos a mejoramiento de la calidad. ¿Está más o menos claro?
Sí, ingeniero. Sí, sí, Ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, lo van a enviar, tenemos media hora para poder hacerlo y lo van enviando en la medida que lo van concluyendo. Tenemos hasta las 9 de la noche para hacerlo y tiene una ponderación de 20 puntos sobre el 100. No se olviden enviarlo, por favor, con el nombre respectivo. Aseguren de colocar el nombre en la parte superior, preferentemente si es apellido paterno, apellido materno y nombres. Ya no empezaremos con los nombres y después pongamos los apellidos. Empezaremos con el apellido paterno, materno y los nombres. Pero es individual, ¿no? Bien, no sé si está claro eso. Ingeniero, Sí, disculpe. sí. Entonces, ya no debemos hacer el resumen del aula, sino No, no, solamente no. responder las preguntas, ¿no? Sí, ya De no esta hay. aula. O sea, el resumen del día viernes en la noche, sábado en la mañana y sábado en la noche va a reemplazar este pequeño trabajo. Solamente hay Ah, que mandar ya. este trabajo, nada más. Y ahí el caso de los que ya enviaron solo complementaría. El caso de las personas que han enviado no hay ningún problema, vamos a colocarles un plus adicional de nota por haber enviado la tarea. En vez Ya, de que valga gracias. 20, en vez de que valga 20, va a valer 25, digamos, ¿no? Ya, muchas gracias. Sí. Ya. Entonces, manos a la obra, nos pondremos a trabajar, ¿no es cierto? Es simplemente transformar, es construir una realidad a partir de tu conocimiento. Eso es lo que estamos queriendo hacer. Ingeniero, Y- buenas noches. sí, Vamos a enviar a su correo o no, lo enviamos al pueden WhatsApp. enviar, ¿Cómo vamos no, a enviar mejor el trabajo? envíenlo al WhatsApp directamente. ¿Ya? Es ¿A su mucho WhatsApp mejor. de usted o al WhatsApp general No, no, de no, al nosotros? WhatsApp mío, al 707-14963. A ese WhatsApp. Oh, oh, ya, muy bien, 7 ingeniero. 707-14963 para no tener el problema del internet, ¿verdad? A veces el internet no se activa y de pronto no podemos enviar o aparentemente hemos enviado y de pronto ni siquiera se ha enviado, Sí. ¿no? Para evitar eso, el WhatsApp es más seguro. ¿Está claro? Pueden Por hacerlo a favor, mano, les sacan una me foto. puede dictar nuevamente, ingeniero? Ya, ingeniero, gracias. Nos salimos. Ya, ya, los que ya está entendido pueden salir y empezar a hacer. Lo que tenemos que Ya, hacer, está muy doctora, bien. es usted debe identificar una unidad funcional perteneciente a una institución de salud, cualquiera que usted vea por conveniente. Unidad funcional, es decir, una unidad dentro de la institución de salud que cumple una función. Por eso se llama unidad funcional. Una vez que tiene la unidad funcional, le voy a colocar como ejemplo, qué sé yo, emergencia. Ya la tiene identificada la unidad funcional. Lo que tiene que hacer en el punto 2 es colocar qué procesos se ejecutan dentro de esa unidad funcional. Procesos. Una vez que tiene los procesos que se ejecutan, debemos colocar cuáles son los resultados que se han obtenido en esa unidad funcional que usted ha seleccionado. ¿Qué resultados se han concretado? Y lo tercero, o lo cuarto, perdón, es que usted haga una propuesta, haga una opinión de cómo mejoraría la unidad funcional elegida para mejorar su resultado. ¿Qué debería hacer en el criterio suyo esa unidad para mejorar sus resultados? No sé si le aclara Está eso. bien, ingeniero. ¿Sí? Está No es bien, complicado. gracias, ingeniero. Ya, no es complicado, Sí. ¿no? Háganlo, ustedes conocen bien, pertenecen al ámbito de salud y no se compliquen la vida, ¿no? De eso se trata. Ingeniero, Sí, disculpe, una aclaración más. Esto es como si fuera un punto de partida para lo que vamos a hacer así es. el diagnóstico situacional, que es el trabajo final, ¿no? Sí, en el trabajo final vamos a hacer algo donde nos vamos a dar un tiempo prudente como para poder investigar un poco, Sí. ¿no?
y plasmar lo que he Como- investigado, vamos a ir dando respuesta a las preguntas específicas. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más que vea, tenga alguna dificultad en hacer ese pequeño ejercicio? Bien, Hasta ahora no, vamos a hacerlo. hasta ahora está fácil, ¿no? No es, en todo caso, no es nada complicado. Tomen alguna unidad funcional que ustedes conocen. Si tienen un consultorio privado, pues hagan del consultorio. Ahí tienen qué procesos realizan, cuáles son los resultados que ya han obtenido o que han obtenido y cómo podrían modificar sus resultados. ¿No? Eso lo harían directamente en un consultorio si ustedes tienen un consultorio, o sea, una unidad funcional particular. Y si no, en la que trabajan. ¿Está claro para todos? Sí, ingeniero, sí. Perfecto. Entonces, háganlo y lo envían por el WhatsApp. Nos queda 30 minutos exactamente para poder hacerlo. Y en la medida en que lo concluyan, lo van enviando al correo. Al WhatsApp, ¿no, ingeniero? Al WhatsApp 707-14963. Listo, gracias. Ya pueden consultarse entre ustedes también, ¿no? Pero no mandar un trabajo con dos nombres. Bien, entonces voy a dejarles libres para que puedan, vamos a quitar la imagen para que puedan hacerlo. Si gustan pueden salir de la plataforma si les es más cómodo. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Ya. Buenas noches, ingeniero. Hasta mañana. Ya, doctor, hasta mañana. Buenas noches, Inge, hasta mañana. Hasta mañana, doctorita Céspedes. Gracias. Hasta mañana, ingeniero. Hasta luego, doctor Orellana. Que le vaya bien.